Ya estamos de regreso. Antes de la pausa platicábamos de esta marcha de la generación Z y justamente nos preguntaban a quiénes se les considera de la generación Z. Bueno, hay pues diversas fechas en torno a generación Z, generación Y, en qué años corresponden los millennials. Pero bueno, una estimación es que la generación Z son aquellos nacidos entre 1997 y el año 2002, es decir, que tienen entre 13 y 28 años de edad más menos. Y esta movilización pues tuvo su origen en países de Asia, en particular por ahí recordamos una manifestación en Nepal después de que el gobierno pues intentara prohibir o prohibiera más bien el acceso a las redes sociales, y de ahí se han generado otras movilizaciones similares en otras partes del mundo. Para platicar más del alcance de esta movilización, que de hecho es la primera que se gesta al 100% en línea, al 100% en las redes sociales, saludamos a Emilio Saldaña Pisu, analista de las tecnologías en tecnologías de la información. Pisu, ¿cómo estás, amigo? Querido Jesús, qué gusto saludarte y saludar a nuestra audiencia. Muy buenas tardes, señor. A ver, cuéntanos más, ¿quiénes son y cuáles son las principales demandas de esta llamada generación Z? Fíjate, esto es muy interesante porque desde el caso que estabas comentando ahorita, particularmente en Nepal, el haber encendido particularmente a la generación de jóvenes tiene mucho que ver no solamente con el acceso que bien comentabas. Se prohibieron a 26 plataformas de redes sociales, obviamente Facebook, X y todas ellas, bajo la premisa de que iban a hacer un nuevo registro de usuarios, pero en realidad lo que estaban haciendo el gobierno era censurar las protestas que se estaban llevando a cabo. Con ello lo que hicieron fue provocar todavía mucho más protestas. De entonces a la fecha, señor, además de Nepal, que esto fue en septiembre del 2025, hubo también en Madagascar un movimiento similar relacionado con cortes de agua, electricidad y cosas por el estilo que desencadenaron en comités locales de jóvenes. Aquí la cosa interesante, lo mismo con Marruecos en septiembre y octubre del 2025, que como vemos es además movimientos que están representados por esta nombre a generación Z muy recientes en no una sola parte del mundo. Y una de las cosas que son relevantes es que en todos los casos los jóvenes están compartiendo cosas comunes, incluido, por ejemplo, el movimiento que estamos viendo en México. Son jóvenes con alta alfabetización digital que saben utilizar las plataformas, que utilizan plataformas emergentes, no solamente las tradicionales, sino Discord, TikTok y plataformas similares, y reclaman servicios públicos, empleo, temas con corrupción y con movilización, que además todo lo hacen de manera internacionalmente conectados. Todos están compartiendo a través de redes sociales la coordinación y los mensajes que están haciendo de reclamo hacia lo que están solicitando. Y finalmente, cierro con esto, señor. En el caso de la generación Z mexicana, comparten impulso, causas y formas de protesta con los pares globales, como estoy comentando, pero adicionalmente es similar en el sentido de que la generación Z, ya decías tú, 16 a 25 años más o menos, reportan niveles de confianza más bajos que millennials y que boomers, que generaciones previas, sobre los servicios del gobierno y sobre cómo consideran que deberían de recibirlos, y mucho de la razón por la que conectan directamente con estos temas, señor. Temas de injusticias, pero también temas vinculados con las frustraciones que tienen para su generación sobre el acceso pues a muchas cosas básicas que a otras generaciones como las nuestras nos tocó vivir y enfrentar de forma distinta. Piso, ahora, el tema de las movilizaciones en tierra, en piso, en cancha, digamos, que se han gestado así, pues han corrido siempre el peligro de que haya infiltrados, gente ajena a estos movimientos que únicamente buscan pues el desorden, vandalizar, hacer otro tipo de acciones. En el caso de que en el caso de esas movilizaciones que se gestan en la web, en la parte digital, pues también tienen un riesgo de otro tipo de infiltrados, que en este caso serían los bots. Hoy la presidenta pues hacía referencia a este tema, ¿no? De cómo se puede estar pagando desde otros grupos para pues movilizar a estos jóvenes. Y fíjate que esto es muy curioso porque esto en particular, la posibilidad de que personajes, instituciones o grupos que no sean necesariamente afines a los reclamos que están haciendo, Uh-huh. incluso no sean afines a la edad como tal, que lo señalaba la Exacto. misma presidenta, Ni que puedan chavorrucos estar... decía, ¿no? Exacto, ni a Ni a chavorrucos llegan, chavorrucos decía llega. la presidenta. Ahí sí me pegó, pero feo en la melancolía, caray. Pero es algo que me llama la atención por lo siguiente, es algo que no puedes evitar. No puedes evitar Sí. la participación de personas o instituciones dentro de los medios digitales
dentro de los mensajes que se comparten e incluso dentro de los grupos que buscan coordinarse para llevar a cabo todos estos eventos. Hay algo que sí sucede. Las generaciones más jóvenes, como esta, la generación Z, utilizan grupos cerrados también en Telegram y en Discord con permisos, digamos, limitados. Ujú. Esto con la intención de que aún dentro del mar o de la masa de mensajes que se ven en lo digital y que muchos de ellos pudieran estar intentando modificar la intención, la organización como tal, aunque no se vean presencialmente, se lleva a cabo de manera digital, pero en este sentido con mucho cuidado de quiénes están dentro de cada uno de estos grupos para evitar la filtración de información que no es, digamos, inevitable, pero me llama la atención que lo toman como, como una parte de un contexto justo, inevitable, y que lo digital en un momento dado, por ser público, no les reduce a ellos el potencial de organización y de coordinación aún así, ¿eh? Piso, ¿cómo estás? Marco Silva al habla. ¿Sabes? Encantado, Marco. Buenas tardes, señor. Igual para ti, me llama mucho a mí la atención que yo estoy mucho más allá de ser un chavorruco, yo ya estoy de bajada prácticamente, así que no te sientas mal. Gracias, señor. Me llama la atención la iconografía del movimiento, o sea, de dónde sacan, bueno, sí sé de dónde sale, pero ¿por qué elegir esta bandera pirata? Ya sabes, el cráneo cruzado con dos huesos y un sombrero de palma en alusión a una serie o a un anime. ¿Tú tienes una idea del origen de por qué ese símbolo? Hay varias cosas que tienen mucho, coincido contigo y me llama mucho la atención. Algo inicialmente es que la imagen como tal, ellos mismos han dicho, no tiene una razón específica. Lo Ok. que sí es un hecho es que pertenece al grupo etario con el que hoy están conviviendo estos contenidos. El K-pop, la Ok. parte, todo lo que tiene que ver con lo asiático, que ha crecido mucho el gusto de este lado en América y en general. Pero aquí hay algo interesante, sí, a lo que yo se lo atribuyo, señor. El uso de K-pop y de gráficos con temas coreanos hace mucho referencia también a algo, no solo coreanos, asiáticos, hacen mucho referencia a algo que va de la mano con un fenómeno de los jóvenes. Este fenómeno por empezar a preferir desconexión por conexión presencial, este gusto que tienen por lo old fashion o por las viejas guardias en las que se hacían Ujú. las cosas no tan conectados, y particularmente en el caso de las caricaturas y gráficos asiáticos, la buena voluntad, la cooperación, la amistad son valores que están siempre súper elevados, y esto que creo que tenga mucho que ver con el espíritu que hoy están compartiendo los jóvenes, ¿eh? Qué Claro. cóctel. Oye, Pisu, a ver, tú como analista de tecnologías de la información, ¿cuáles serían tus recomendaciones para los chavos, los que no están familiarizados con este tipo de manifestaciones, protestas, y que de pronto al momento de navegar en la web, en sus aplicaciones, se topan con este tipo de convocatorias, con este tipo de llamados sociales a demandar, a exigir? En el caso particular de México para este sábado, que va concentrada particularmente al tema de la violencia a propósito de lo que pasa y ocurre en Michoacán y en muchas partes del país, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Uy, muchas gracias por esta oportunidad. Primero que nada, me parece más que nunca relevante entender antes de sumarse si en efecto las causas que están viendo que están siendo abrazadas son compatibles con lo que uno desea. Este sería una buena señal para estar cerca, pero participar informado siempre es más seguro. ¿Quién está en la organización? ¿Qué están buscando lograr? Sería importante para saber si nos queremos integrar. No asumir otra cosa, que todo lo viral sea auténtico. Validen fuentes, revisen si hay cuentas espejo oficiales. Aquí, dentro de este fenómeno que comentabas, Jesús, la intención incluso de descarrilar el movimiento puede estar Ujú. relacionado con la creación de cuentas que, aunque parezcan originales, van a salir a decir, oigan, que se canceló, que siempre no nos vemos el domingo, Exacto. pasen la voz, ¿no? Entonces, el juego de la desinformación hoy Sí. es uno de los más relevantes ante los que habríamos que estar cuidadosos, y finalmente, no depender de un solo canal. Es decir, Exacto. Telegram, Discord, WhatsApp son suficientes canales como para poder ir acotando la información y validando cuál es cierta y cuál no. Validar la información creo que sea de los valores más importantes, y Total. presencialmente cuidarse mucho, recordar que podemos tener libertad de grabación de contenidos sin mayor problema, pero ante un tema con la policía, mejor ni discutir, ¿eh?